Bien, buenas noches. Mi nombre es Néstor Riveros y en la noche de hoy vamos a trabajar temas relacionados con la preservación y conservación de documentos digitales. Tenemos un derrotero, el cual vamos a tratar y vamos a trabajar paulatinamente sobre la conservación digital, los objetivos de la preservación y la conservación digital, los principios, estrategias, casos sobre la preservación digital, razones para digitalizar los documentos, problemáticas en la conservación digital, políticas de seguridad y por último el patrimonio digital. Bien, la importancia de conservar de forma permanente los documentos digitales ha estado presente desde los primeros tiempos de la revolución informática. Vemos cómo iniciamos con diferentes formatos y paulatinamente se han ido modernizando, migrando o quedando en el concepto que se llama obsolescencia tecnológica. Entonces, esto permite que claramente mucho material se quede en el tintero y es responsabilidad de las personas o de las entidades que producen la información hacer esta debida transformación, esta migración de lo analógico a lo digital. La conservación es el aspecto claramente de gestión de documentos digitales que trata de preservar tanto el contenido como la apariencia de los mismos. Esa imagen es muy coloquial, es muy normal, eh, de tener la estantería llena de, bien sea de libros, de cajas, de expedientes, etcétera, etcétera, pero debido a la transformación tecnológica y a la revolución informática y a las necesidades actuales, y es necesario, es imperativo hacer el traslado de esa información a, a formatos, por lo general, eh, es un, es como un requisito, pienso yo, de transformar al PDF. El PDF es el documento o el objeto digital más común. Es el más común y es como el que menos problemas tiene a la hora de hacer los diferentes procesos y procedimientos para hacer esta migración. Bien, los objetivos de la conservación y preservación digital se debe asegurar la legibilidad, que sea lo más nítido posible al ojo humano, conservar la autenticidad del documento, por ningún motivo se puede hacer eh, transformar el documento, no se puede obviar palabras, imágenes y demás, salvo las directrices que tengan bien sea los archivos o las bibliotecas. En este caso, los que más manejan la digitalización de la documentación son los archivos. Bien, los principios de la preservación y conservación digital, la permanencia de los documentos en el transcurso del tiempo. Si bien esto es un costo fuerte y costo muchas veces difícil de soportar por las instituciones públicas o privadas, porque requieren de infraestructura tecnológica, física muchas veces, porque no se puede desechar el papel sí porque sí, sino tiene que tener un debido almacenamiento y posterior descarte o expurgo acorde a lo que nos indiquen los instrumentos archivísticos. Bien, la accesibilidad, como le decía anteriormente, muchas personas, mucha población ya tiene acceso desde su teléfono móvil, computadores, tablets, Kindles, etcétera, a información, a esta información, a plataformas como repositorios institucionales, a bibliotecas digitales, a archivos generales de la nación, por ejemplo. Un ejemplo de ello, colecciones en las bibliotecas nacionales que ya están digitalizadas y todo esto en pro de solucionar las necesidades, bien sean informacionales, culturales o de ocio de la comunidad o de la sociedad en donde esté inmerso, bien sea el archivo, la biblioteca, etcétera, las diferentes unidades de información. Esto no es solo un caso netamente colombiano. Vemos un sinfín de actividades y un sinfín
de entidades a nivel mundial que se han preocupado y se han visto en la necesidad de transformar sus contenidos, bien sea para las bibliotecas o bien sean archivos. Bien, las estrategias de los documentos digitales, la actualización, sí o sí se debe estar a la vanguardia en cuanto a estos temas. Migraciones de información, ¿no? Comúnmente el ejemplo más normal es el libro de papel. El libro de papel llegó en su época, es muy reconocido actualmente, pero ha sufrido transformaciones de lo analógico a lo digital. Entonces ya deja, se relega un poco el físico y ya a través de bases de datos y demás se puede consultar el mismo material en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la ciudad, digámoslo así, en un contexto bogotano, por decirlo de alguna manera, y pues se puede hacer disfrute del material sin ningún problema. La emulación, el museo tecnológico, la replicación, que es lo que vengo hablando, la analogización, que es que sí o sí debemos tener una copia o un backup de la información digital que se produce digital, perdón, que se transforma a lo digital, se debe tener una copia analógica. El encapsulado, como en diferentes actividades se generan los metadatos, se genera todo un sinfín de actividades que generan eh, para el disfrute. Todo esto es para el disfrute, el goce, la memoria digital, el patrimonio digital, que más adelante lo vamos a ver, y es algo muy enriquecedor para las instituciones públicas, privadas, para los países, para las naciones y para la historia de la humanidad como tal. Una estandarización, por lo general, se manejan ciertos límites o se delimita mucho la preservación digital y los documentos digitales, ¿no? En los documentos digitales. Esto con el fin de dar solución a diferentes necesidades. Cabe resaltar que no todas las unidades son iguales y atienden a a la misma población objetivo. Bien, este es un caso que me llamó mucho la atención y está enmarcado en en los documentos suministrados por el docente. Y es como la película Superman se le realizó un proceso de preservación digital bastante complejo, pero a la vez bastante novedoso y bastante innovador. Si vemos la mano del señor, es un cuarzo, ahí están, si nos detenemos, dice 75 por 75 y de 2 milímetros de grosor. Y hecho es un cuarzo y es tamaño de portavasos. Si mal no estoy y la memoria no me falla, esa película de Superman fue la primera eh, que Warner produjo y pues imagínense cómo va la revolución tecnológica que tenemos almacenado una película que lleva bastante tiempo, que fue un hit en su momento y lo seguirá haciendo todo el tema de Superman, pero vemos cómo se preservó y se preservará en muchísimo tiempo esa película. Bien, las razones para digitalizar los documentos, se va a incrementar el acceso demasiado por lo que les contaba anteriormente. Hay muchas personas que tienen acceso desde su teléfono a información. En cierto punto tenemos un exceso de información, pero a su vez tenemos la posibilidad de nosotros tener el criterio para verificar la información y saber qué nos sirve y qué no sirve. La preservación del documento, de los documentos en el tiempo. Vemos archivos históricos, archivos de gestión,
que se han ido, que se transformarán por necesidad y por lo que está estipulado en los instrumentos archivísticos, pero el papel siempre va a estar presente como copia y ya lo más general y lo más explosivo, digámoslo de algún modo, es tener acceso a la información vía repositorios, bien sea digitales, electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Se disminuye la manipulación? Por supuesto que sí, porque pues para ninguno de nosotros se puede desconocer que la manipulación de los documentos y nosotros los seres humanos somos proclives a hacer estragos con la información. A través de la historia hemos visto hemos visto muchos casos en los cuales nosotros mismos hemos destruido nuestra propia identidad y nuestra propia información. Y la facilidad va muy de la mano con la revolución tecnológica. Ya tenemos, vuelvo y reitero, ya tenemos un sinfín de herramientas para poder consultar información de toda índole. Bien, las problemáticas de la conservación digital, el medio ambiente para ninguno es de desconocer todo este tema de posibles incendios, posibles inundaciones y demás. Bueno, ahí cabe resaltar el medio ambiente. El medio ambiente podemos sufrir calor, frío y demás, y la misma documentación se va dañando. Me llega a la memoria un caso en una universidad de Dinamarca, el cual eh, literal congela el material nuevo para evitar que el material que ya está en las colecciones lo contamine de alguna u otra forma. Entonces ya para que nos vayamos adentrando en esos temas de preservación, tanto física como digitalmente. Vemos repositorios con humidificadores, se tiene que tener, eh, debe estar a cierta temperatura. También existen aparatos que le miden la temperatura, se tienen que hacer muestras microbiológicas para determinar el grado de suciedad, por decirlo de alguna manera, porque pues el papel también suelta los polvillos, que esos polvillos también entre ellos mismos se dañan, el archivo se daña entre sí y pues hay que estar limpiándolo constantemente. Hablo del físico. Los desastres naturales, eso no se puede manejar tan fácilmente, pero pues se debe tener como un plan de acción frente a esos casos. El hombre, como le decía anteriormente, somos proclives a ser muy en demasía eh, dañinos con nuestra propia identidad, con nosotros mismos y ni se diga de la información. La obsolescencia tecnológica es innegable, es, pasamos muy rápidamente, pasamos de CDs, DVDs a USBs, ya la mayoría, por ejemplo, de programas de gestión documental se trabajan en la nube, con temas como SharePoint, Google Drive. Entonces ya vemos cómo la misma obsolescencia tecnológica nos hace migrar y nos hace ir hacia otros escenarios donde los documentos y la información que estos albergan se conviertan en objetos digitales. Bien, las políticas de seguridad debe ser auténtico el documento como lo vengo referenciando de, desde anteriormente. La posibilidad de auditoría es mucho más práctica. Las auditorías son mucho más viables, más entregadas en el tiempo, por lo que es más práctico. La protección a la duplicación.
si bien también somos proclives a hacer trampas o hacer cosas indebidas frente a información confidencial y demás, se debe proteger que los documentos sean únicos e irrepetibles. La legalidad, claramente, que todos los derechos de autor, todos los derechos patrimoniales, los derechos intelectuales se respeten y básicamente con el fin de no tener ningún problema a futuro. Y la confiabilidad de la información. La confiabilidad de la información eh, va inherente a la entidad que la produce. Entonces, de la persona natural, jurídica que la produzca, de la entidad también, y básicamente es eso. Bien, llegamos a una parte sumamente curiosa, pero a la vez enriquecedora del patrimonio digital. Y me permito leer este fragmento literalmente, y el patrimonio digital está formado por los materiales informáticos de valor perdurable, dignos de ser conservados para las generaciones futuras y que proceden de comunidades, industrias, sectores y regiones diferentes. Vemos, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional como hay diferentes fondos de diferentes personalidades, políticos, poetas, poetisas, literatos y demás, que se han ido o que en su momento se preservaron y se preservarán, porque pues la Biblioteca Nacional alberga pues nuestra memoria como nación y vemos como hay muchos fondos, demasiados fondos que preservan nuestra memoria, nuestra historia y lo que, y lo que hace falta con diferentes. Bien, llegamos a las conclusiones. Con la virtualización, como vengo diciendo, lo de todas las tecnologías se ponen al servicio de la digitalización de la digitalización de contenidos. El aporte de la sociedad en sus necesidades informacionales, como lo vengo recalcando, culturales y de ocio. Y por otra parte, en las entidades los archivos son parte fundamental de la existencia de los trámites que ellas realizan de su naturaleza. Y es primordial contar con instrumentos archivísticos idóneos con el fin de preservar y conservar la memoria. Esto es innegable. Si bien son cosas muy, muy costosas, porque pues no es fácil y no es barato, no es económico transformar colecciones completas, bien sea físicas, bien sean mismas digitales, porque pues también se requiere de transformar el formato, valga la redundancia, frente a las necesidades que se generan. Vemos como en su momento era muy viable comprar películas en DVD, música en CD, y por ahora, en este momento, ya tenemos plataformas como Spotify, tenemos Netflix, tenemos Paramount, tenemos Star Más, bueno, tenemos un sinfín de plataformas que ya han relegado ciertos formatos, ¿no? Entonces, eso es en fin, de la preservación y la conservación digital y de las necesidades que se requiere para poder migrar hacia esa tecnología. Bien, y la bibliografía, y muchísimas gracias por la atención prestada. Espero pues que sea entendible. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, no duden en contactarme por intermedio del chat. Mi correo, nestore.riverosv@uqvirtual.edu.co y hasta la próxima.